Hola, bienvenidos a otro de los capítulos para modelos de negocio para el siglo digital. El día de hoy les traigo otro modelo muy interesante que es el de ser digitalizador y en general se puede decir que es digitalización y automatización. Muy interesante, muy bueno, porque más allá de ser un modelo de negocio es el siguiente paso en la gestión empresarial. Es decir, que todos conocemos a esos empresarios que tienen sus bares, tenemos sus panaderías, supermercados, empresas pequeñas, institutos, academias, lo que sea, pero no tienen ni página web y a duras penas tienen un correo electrónico. Entonces, pues podemos entrar a ser de intermediario y ofrecer como si fuéramos agentes digitalizadores para que estas personas puedan obtener sus propias empresas y puedan tener muchísima más presencia en Internet. Entonces este modelo de negocio es muy importante por el hecho de que hay muchísimos gobiernos alrededor de la Tierra que están invirtiendo en este tipo de digitalización. Es decir, por ejemplo, el gobierno de España está haciendo Next Generation para cada persona que quiera empezar a digitalizar o digitalizarse por completo. Está dando un kit digital que es una cantidad de dinero para poder montar una página web o pagarle a una persona que sepa hacer las cosas bastante bien. Entonces, ¿cómo se empieza? Bueno, esto es demasiado sencillo. Lo único que tenemos que hacer es conseguir clientes. ¿Cómo conseguimos cliente? Esto es tan sencillo como hablar con la persona que trabaja en la esquina, en la tienda de toda la vida, el que vende por internet, en Facebook, el que es amigo de uno y vende Janval, vende cosméticos, vende todo ese tipo de cosas puerta a puerta. Ofrezcámosles digitalizar su empresa. Y si, bueno, no tienes a nadie que lo haga, podemos poner un anuncio en una plataforma. En este caso, yo anuncié en una plataforma, en una app que se llama Gratix, entonces te la digitalizo gratis. De esta manera, pues busqué hacer clientes y digamos que cuando ya uno trabaja con estas personas 2 o 3 meses, ya puede empezar a cobrarles. Sin embargo, es más importante crear y fidelizar en un comienzo. Por eso este negocio es tan bueno. Bueno, pues se puede empezar con cosas muy sencillas, como preguntando qué es lo que necesita, qué le gustaría tener, qué presencia le gustaría tener. Listo, perfecto. Yo puedo ayudarle con eso y podemos empezar a crearle una identidad corporativa. ¿Qué es una identidad corporativa? Precisamente es saber qué tipo de empresa tiene esta persona o quiere tener esta persona. Si vende, por ejemplo, cosméticos, pues intentamos que la imagen corporativa sea dirigida a mujeres jóvenes o mujeres de edad ya mayor. Y todo depende de lo que el empresario se ve a sí mismo haciendo o viéndose a sí mismo en un futuro. Entonces, pues hacemos un mapa conceptual. Esto es simplemente un plano cartesiano cualquiera. Y podemos proponerle a la persona, mira, pero ¿cómo te ves tú en un futuro? ¿Cómo ves tu empresa? Entonces le ponemos dos variables, ¿no? Un juvenil versus una adulta. ¿Qué tan seria está tu marca? Listo. ¿Quieres ser amigable o quieres ser más corporativo? Me gustaría ser más amigable. Entonces, pues en base a estas respuestas, sabremos dónde situarnos en el mapa. Y después de eso, pues ya podemos hacer un mapa frente a las competencias. Es decir, una ligerísima investigación de qué competencias tiene. Cuando son bares pequeños o son tiendas pequeñas, pues las competencias son bares de la misma índole y esas serían sus competencias directas. Pero indirectas hay muchas otras cosas. Restaurantes grandes, comercios pequeños. Entonces, en este caso, es muy importante encontrar un mapa conceptual de competencias directas y otro aparte para competencias indirectas y saber dónde estamos actualmente y si hay una oportunidad o un nicho de mercado donde podamos entrar. Es decir, que si nos encontramos aquí mismo vemos que competencia casi no hay entre lo que es la imagen adulta amigable. Pero por el contrario, si vemos que hay dos marcas, tres, cuatro en un mismo sector, quiere decir que hay algo bueno está pasando en este sector y deberíamos también meternos en esa misma fiesta, es decir, cambiar nuestra imagen de adulta amigable a juvenil y amigable para poder vender más. Entonces, cuando ya tengamos como una identidad, tenemos en mente muchísima más claridad de cómo nos queremos ver, pues podemos pasar directamente a lo que es elaborar esa imagen, tangibilizarla, materializarla. Así que primero, pues vamos al DAFO. ¿Qué es DAFO? El DAFO es una matriz. Como pueden ver, esto es una herramienta del gobierno de España bastante buena, muy sencilla de utilizar. DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Por qué es importante elaborarla de primero? Porque tenemos que saber con qué contamos, qué es lo que cuenta la empresa. Y cuando la empresa cuenta,
con muchas fortalezas y se abrió una oportunidad, pues se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Ya antes había elaborado de otra empresa, así que pasando a verlas, pues enumeramos una a una cuáles son las mejores posibilidades. Por ejemplo, qué debilidades tienen. Esto es muy importante, ser autocrítico. ¿Qué debilidades tenemos? Tenemos bastantes cosas en contra o bastantes amenazas externas. Es decir, aquí nos explican exactamente cómo se va llenando o qué debería ir ahí, ¿no? Entonces ahí nos dan un ejemplo bastante interesante de qué debería ir. Y luego pues tenemos las fortalezas, si nuestra empresa hace cosas muy buenas o si el mercado está yendo hacia una parte donde podríamos explotarlo, podríamos hacer cosas muy buenas. Luego de esto, pues la herramienta nos va a generar automáticamente más y más cosas para saber en qué somos fuertes. Entonces, ¿qué haríamos en caso de que nos tocara sobrevivir, adaptativas, defensivas, ¿no? Son estrategias a las que la empresa puede recurrir. Todo esto se le puede presentar al empresario y va a quedar encantado con nuestra estrategia, ¿no? Para poder ver qué resultados tenemos, entonces pues se le puede mostrar esto como si fuera un reportaje y decirle, mira, tu empresa tiene una oportunidad gigantesca si hacemos esto. Y ahí pues solamente sería cobrar por la comisión o el salario y mostrarle y implementar todo esto que nos tira la herramienta de un gobierno. No es inventado por nosotros, es prácticamente hecho por un ente muchísimo más serio y que no puede convencer más fácilmente al empresario. Así que luego de tener una imagen muchísimo más positiva, pues ¿qué podríamos pasar a hacer? Podríamos pasar entonces a confeccionar todos los logos, hacer las cosas más visuales, los diseños. Entonces pues lo lógico que tendríamos que hacer es ir a herramientas donde se pueda diseñar. Si yo soy muy bueno diseñando, recomiendo Canva, Canva muy bueno. Pero si no se posee un dote artístico, terciaricemos. Encontremos dónde podríamos diseñar, eh, encargarle a alguien el diseño y que sea barato y a la vez rápido. Entonces, pues como pueden ver, Fiverr es una herramienta para el freelance. Son personas que saben hacer cosas muy interesantes y en medio de todo son bastante baratas comparado a lo que en el mundo real se hace y no en el mundo online. Entonces, pues vemos que se puede hacer diseños de libros, se puede hacer plataformas, aquí hay programadores. Entonces, pues mi idea es intentar hacer diseño gráfico, pero aquí hay de todo, hay para terciarizar o para encargarle a hacer una persona cualquier cosa prácticamente, un logo, ¿no? Entonces sería lo primero, la empresa necesita un logo, necesita un eslogan, necesita, ¿qué es lo que necesita? Entonces, pues vemos que aquí hay varios estilos y me van a ir saliendo personas. Entonces yo voy a crear su logo moderno japonés, ¿no? Esto para un restaurante japonés o un sitio de masajes, lo que sea. Algo un poco más moderno, algo más abstracto. Bueno, aquí vemos la diferencia en la cantidad de precios y bueno, pues tienen dos o tres gamas, ¿no? Está el estándar, el pro y ya el que es como muy avanzado y todos pues van cambiando de precio, pero o sea, lo que a uno le entregan se nota mucho la calidad, entonces pues claro, la diferencia viene siendo en qué tanto presupuesto disponemos. Cuando ya hemos hecho esto, prácticamente la identidad corporativa de la empresa ya existe, ¿no? Entonces podríamos pasar a crear correos corporativos, ¿no? Que no sea el punto arroba gmail.com, sino arroba el nombre de la empresa o contacto, customer support, servicio, bueno, lo que sea y que sea muchísimo más profesional. Eso en cuanto a la identidad de la empresa, ¿no? Todo lo que es fachada, todo lo que un cliente potencial va a ver. Y aquí pues podemos dar el segundo paso, que es directamente irnos a ser automatizador. El automatizador es la evolución del digitalizador, ¿no? Entonces esta parte pues es bastante sencilla de hacer. Pero entonces todo lo interno, cuando ya nos llegan varios clientes para que agilizar este tema, poderle poner a las personas trabajos distintos y hacer las cosas muy bien, pues hay muchísimas herramientas para eso. Entonces la primera herramienta que tenemos es Trello. Trello es como para hacer mapas conceptuales y para crear tarjetas
Así que aquí vemos que pues esto es un instituto de inglés, entonces pues hay que planear la clase, podríamos añadir una tarjeta donde la tarea sea imprimir los ejercicios, eh, imprimir las tarjetas, todo lo que sea, bueno, organizar un poco este tema. El nombre de las personas, qué habría que hacer con ellos y el presupuesto semanal. Bueno, Trello nos ayuda a organizar nuestra vida, puede ser en tablero, puede ser en calendario, cronológico, en panel, bueno, yo ya había escogido el tablero, pero se puede ir creando muchas más cosas para varias empresas, ¿no? No tiene que ser solo una y así podríamos manejar nuestra vida muchísimo más automatizada. Esto, por ejemplo, se puede conectar con nuestro teléfono, entonces nos van a llegar, por ejemplo, notificaciones de tal persona, tal estudiante nos está esperando, y si las clases son por Zoom, por Google Meet, lo que sea, pues igual, también se puede automatizar, ¿no? Aquí tenemos la pestaña automatización que es conectarla directamente con otras herramientas. Mm, Para los comercios, por ejemplo, normales, podríamos también hacer muchísimas cosas muy interesantes, por ejemplo, el email marketing. Para hacer ese tipo de cosas tenemos herramientas como MailChimp, demasiado interesante. Creamos un correo o una campaña muy sencillo, muy bueno. La verdad, este es de lo más sencillo que hay que para construir newsletters, historias, invitaciones, eventos. Bueno, prácticamente lo que queramos construir en cuanto a que llegue al correo. Esto se puede subir a las bases de datos de los correos electrónicos y automáticamente a estas personas les va a llegar un correo elaborado por nosotros. Bueno, y aquí vemos que esto es de lo que llaman drag and drop, es decir, que es arrastrar y soltar, ¿no? Entonces, pues el logo de la empresa podría ir, aquí esto es una academia de inglés, y vemos que aquí están los espacios para ir agregando, ¿no? Todo esto se puede cambiar, entonces pues nos van dando los pequeños tips de cómo hacerlo mejor, botones de vamos allá, esto puede llevar directamente a la página web automáticamente, ¿no? Entonces, estos son emails automatizados, le van a llegar a la persona en cualquier momento. Es como cuando compramos por internet que nos van a llegar las facturas o tu paquete está en camino o recuerda que hay 20% de descuento por Black Friday, listo, lo que sea. Todo esto se elabora a través de esta herramienta MailChimp. Muy bueno para automatizar todo lo que es la información o la divulgación de la información a través de nuestras propias plataformas. Entonces cuando hemos creado, hacemos el mail más indicado, pues lo salvamos, lo sacamos y nos va a tirar una analítica muy buena, muy interesante. Y aquí podemos ver la analítica tan buena que nos va a tirar, nos va a arrojar, por ejemplo, cuando hayamos enviado muchísimos correos, pues cuántos se han abierto, cuánta gente ha interactuado, es decir, darle clic para ir a nuestras páginas web, eh, si por ejemplo no llegó a todos los destinatarios porque nos tienen bloqueados, y digamos un 90% sería que alguien nos tiene bloqueados y podremos limpiar esa base de datos bastante fácil. Es muy buena, es bastante interesante esta herramienta y la recomiendo bastante para poder automatizar nuestro negocio. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar todo en un solo lugar? Para eso están estas herramientas como Zapier. Hay otras muy buenas que se llama Pipedream, Integrate, ahora se llama Make, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante. Tenemos lo que ellos llaman Zap o Zap en inglés para conectar dos aplicaciones distintas. Es decir, esto es una API. Es como una herramienta que traduce entre herramientas para poder automatizar nuestro negocio muchísimo más fácil. Por ejemplo, si queremos hacer un post, lo que sea, y que a esas personas que interactúan con nuestro post les llegue directamente un correo electrónico de MailChimp, listo, perfecto, se puede. Por ejemplo, Trello. Crear nuevas cartas de Trello que nos aparezcan en el calendario de Google. Muy interesante porque en Trello podemos crear grupos o equipos de trabajo. Si tengo 2, 3 empleados, puedo hacer que aparezcan directamente en su calendario para que jamás se les olvide hacer una entrega o ir a un lugar. Vemos que Trello tiene más de 3000 automatizaciones o SAPs y nos da, por ejemplo, tips de cómo hacer las cosas muchísimo mejor. Entonces, cuando vamos a crear un SAP, vemos que es muy sencillo. Solamente tenemos que integrar
las aplicaciones que queremos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MailChimp, quiero que le llegue un correo a una persona que haya entrado a mi página web, ¿no? Entonces, cuando estas personas hayan entrado a la página web, les llegue un correo de bienvenida. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, mira, new customer, es decir, una nueva persona le hace el trigger, que es como la acción de enviarlo, y hola, bienvenido, gracias por comprar, todo lo que sea, ¿no? O que le llegue directamente la factura, todas estas cosas. Entonces, pues aquí conectamos el MailChimp y ya va a empezar a automatizarse prácticamente solo. Por eso es tan bueno ser automatizador y digitalizador, porque es lo que estamos haciendo en este momento, es trayendo a estas personas que son del siglo pasado al nuevo siglo, ¿no? Al siglo digital. Estas personas que se rehúsan muchas veces a cambiar, pero el mundo a su alrededor cambia bastante, ¿no? Entonces, pues ahí estas herramientas que son freemium, como Zapier, que es gratis hasta 100 SAPs. Y nos vamos a dar cuenta que ya trabajando con muchas empresas, 100 SAPs nos va a quedar muy pequeño y vamos a tener que recurrir a alguno de estos precios. Pero sin embargo sigue siendo muy bueno cuando el empresario se dé cuenta que a sus propios clientes les está llegando automáticamente correos de cómo mejorar su vida, y que la empresa está muy involucrada en ellos y no se olvida de sus propios clientes. El empresario va a estar muy tranquilo, va a estar muy contento habiendo confiado su empresa a nosotros. Por lo tanto, esto de ser automatizador y digitalizador es muy interesante, en especial el hecho de ser automatizador, por lo cual es como el siguiente paso. Es lo que nos permite diferenciarnos de las demás empresas, por lo que podemos enfocarnos en unas cosas y dejar que el resto se haga automáticamente. Entonces, bueno, hasta aquí este modelo. Déjenme saber qué pensaron, si les gustó, si no les gustó, si quieren saber un poco más a fondo sobre esta temática. Bueno, no, hasta la próxima y suscríbanse.